vamos a efectuar un pequeño resumen del capítulo 7 para luego, in extenso, dedicarnos al capítulo 8 que se efectuó el anterior día, martes 21 de abril de 2009. Se analizaron cuestiones de la limpieza que está efectuando nuestra madre naturaleza en nuestro planeta Tierra. La limpieza que ha comenzado ya y que es un proceso que nos llevará al fin de esta humanidad. También habíamos hablado sobre los ciclos que comenzaron con la edad de oro, la de plata, la de bronce y la conclusión con la edad de hierro. Se habló sobre temas de la evolución de las grandes civilizaciones como cuestiones pasajeras. Y luego de la evolución se analizaron cuestiones ya de la involución y la involución con su acción degenerativa. Concluyó el capítulo 7 de la última conferencia con la mención a la sexta humanidad, que vendrá trayendo la reorganización y la redención del planeta y la vuelta a la convivencia con los demás miembros del sistema solar del cual somos hermanos y nos separamos desde aquellos lejanos tiempos de la Lemuria, que fue la tercera humanidad que pobló la faz del planeta. Y simplemente terminó el anterior capítulo mencionando a los lemures con Adán y Eva como causantes del gran desastre con su absurdo pecado original, los que desataron la gran tragedia que ha llevado al planeta a esta nefasta situación. Ese es un pequeño resumen de la última conferencia y ahora ingresaremos de lleno a la lectura y análisis del capítulo 8. La destrucción que estamos presenciando se extenderá hasta que no quede piedra sobre piedra, como lo profetizó el apóstol Pedro. Poco a poco se irán derrumbando todas las estructuras de sustentación de la vida de los cuatro reinos, y la consistencia de las conexiones internas y externas de todos los andamiajes se irán deshaciendo, sin que haya algún artificio científico que pueda cambiar el curso de la gran destrucción que ya está dando inequívocas señales. Los cuatro elementos están ya mostrando su poder destructivo en todos los continentes. Los incendios devastadores, los horrendos terremotos, los arrasadores ciclones y las espantosas inundaciones son señales claras de que el proceso destructivo está en marcha y se irá intensificando paso a paso hasta que culmine todo en el fatídico año 2500. A partir de esa época comenzará la reconstrucción del planeta con la reorganización de todos los sistemas vitales, en los que están incluidos los nuevos seres humanos de conciencia objetiva. En el mundo del esoterismo crístico ya se sabe que la sexta humanidad estará constituida por todos aquellos terrícolas que hayan eliminado el ego pluralizado, juntamente
con habitantes extraterrestres que vendrán a colaborar en la organización de la nueva cultura terrestre. Portentosos acontecimientos darán inicio al futuro desarrollo de la sexta raza. Será como un amanecer de esplendores divinos en la gran ciudad donde se establecerán los ejes del ejercicio de todas las formaciones urbanísticas y sociales que crecerán en todo el planeta y que le darán a este un florecimiento armónico en todos los aspectos. El proceso de la vida universal está establecido en forma de niveles, en forma de etapas. Cada vez que algo muere, algo nace. Cada vez que algo se degenera y cae, algo se organiza y se levanta. Ese es el orden de la vida universal. Y en nuestro planeta, ese orden se establece también. Lo que pasa con los habitantes del planeta Tierra es que han perdido la conciencia universal y su estado cognoscitivo se limita a las cosas puramente domésticas. De modo que al concluir este ciclo actual de la vida del planeta Tierra, de inmediato comenzará a surgir el nuevo ciclo correspondiente a otro tipo de gentes, a otro tipo de seres. Actualmente estamos viviendo los últimos momentos cósmicos de nuestro planetita. Digo planetita porque hay otros que son hasta 1000 veces más grandes que el nuestro. Cada vez que llega el final de un ciclo, aparecen los llamados avataras, los que inician desde el punto de vista científico y religioso la nueva actividad. De modo que es imposible que los seres humanos puedan iniciar por su propia cuenta algún ciclo, algún proceso existencial. Así es que actualmente, como podemos verlo con nuestros propios ojos, todo se está destruyendo. Los factores que constituyen la vida psicológica y espiritual de los seres humanos ya se han muerto, ya han desaparecido. Así es que ya no existe eso que antiguamente se llamaba buenas costumbres, que se llamaba moral, que se llamaba valores. Todo eso ya no existe. Y lo podemos ver en el proceso de la vida de las grandes ciudades, donde no hay lo que se llama consideración. La consideración es un factor psicológico muy importante. Cuando podemos considerar el punto de vista ajeno, cuando podemos respetar, como dijo Benito Juárez, el derecho ajeno, entonces la relación humana se vuelve muy diferente. Pero actualmente ya no existe eso.
inclusive ni en el seno de los propios grupos familiares, ya no hay eso que de la consideración de los miembros unos a otros. De modo que por eso decimos que estamos en el ciclo final, en la parte final de los ciclos correspondientes a la edad de oro, a la edad de plata, a la edad de bronce y a la edad de hierro. Ahora estamos en la edad de hierro, donde todo es cruel, despiadado, torpe. La delicadeza ahora no existe. El tratamiento de los seres humanos unos con otros ha perdido la dulzura, ha perdido el respeto, ha perdido totalmente lo que se llama consideración. Entonces un hombre que anda con una pistola al cinto se lo respeta y se lo considera, no por sus valores espirituales, sino por la pistola que lleva al cinto. Un país respeta a otro país en la proporción de su armamento, no en la proporción de los seres que lo habitan, sino en la proporción de su armamento. Todo esto se los explico para que puedan entender la necesidad de irnos por otro camino. El camino por el que anda la humanidad es el camino de la crueldad, del crimen, del abuso, de las violaciones. Nosotros proponemos que cambiemos de rumbo, que cambiemos el rumbo de nuestro camino, porque hay otro camino. Así es que para ascender en la espiral de la vida, necesitamos vernos en cuál de las espirales estamos, en cuál de los niveles nos encontramos. Y por eso es que insistimos tanto en la necesidad del autoconocimiento. Una persona no puede saber cuál es su verdadero nivel de ser si no se conoce, si no se observa, si no se recuerda constantemente. Así es que comprenderán ustedes que este tipo de conocimiento que estudiamos es diametralmente opuesto al de la vida común y corriente. El vivir constantemente en un estado de alerta percepción, de alerta novedad, eso es lo que nos permite ascender, elevarnos. Y nosotros no estamos aquí para hundirnos, sino para elevarnos constantemente, para cambiar la estructura completa de nuestro mundo externo e interno. Desde el punto de vista interno, necesitamos conocer las funciones que determinan nuestro ser. Podemos determinar así a simple vista el nivel de un ser, de una prostituta, o de un borracho, o de un ladrón, o de un criminal, y así los calificamos. Ese es un ladrón. Quiere decir que lo que predomina en su nivel de ser es agarrarse lo ajeno. Podemos determinar los valores que determinan el ser. Para hacerlo con otras personas somos muy expertos.
Ese es un sinvergüenza, ese es un ladrón, ese es un borracho. ¿Sí? Pero ¿qué decimos de nosotros mismos? ¿En qué nivel nos calificamos nosotros mismos? Esto es lo fundamental, saber mucho de sí mismos, porque al conocer que somos perezosos, lujuriosos, mentirosos, al saber directamente por experiencia cuáles son los valores que componen nuestro nivel de ser, podemos cambiarlo. Si lo ignoramos, no podemos cambiarlo. Si ignoramos la clase de personas que somos, no podemos cambiar la calidad de nosotros mismos. De modo que comprenderán que para ingresar por el camino que va a terminar en una nueva cultura, que va a arribar en una especie diferente de criaturas, que va a llegar a una nueva progenie, debemos nosotros ser como la base de esa nueva cultura. La nueva cultura debe desarrollarse en función del cristocentrismo. Esta cultura actual vive y funciona en base al egocentrismo. Andamos con una tendencia muy arraigada en eso de lo tuyo y de lo mío. Pero para una cultura más elevada no existe ni lo tuyo ni lo mío, sino lo de todos. Cuando lleguemos a ese nivel de cultura, entonces nuestro planeta se convertirá en algo muy diferente. Nuestro planeta comenzará su ascensión hacia la vida solar, hacia la transformación en sol. El motivo fundamental de la vida planetaria es que todos los planetas se vuelvan soles y todos los humanos se vuelvan dioses. Ese sería el significado básico de la vida, tanto de los humanos como de los planetas. Si no se alcanza ese objetivo, entonces las sucesivas existencias habrán sido inútiles. Entonces eso de morir y nacer no habrá tenido ninguna significación especial. De modo que debemos reconocer que el ser humano tiene muchas facultades que no utiliza. Si las utilizara, entonces dejaría de ser el ser humano vulgar y salvaje que habita el planeta. Entonces tenemos muchas facultades que se nos han sido dadas para que a través de ellas nos convirtamos en seres superiores. Si no fuese así, las enseñanzas de todos los maestros que han venido a nuestro planeta habrán sido inútiles. Entonces las prédicas de Sócrates, Platón, Aristóteles, Jesucristo, Buda, Mahoma, Moisés, habrán sido inútiles. De modo que nosotros necesitamos urgentemente elevarnos en la escala que conduce
hacia la divinidad. Porque si no hacemos eso, estaremos descendiendo hacia la vida satánica, hacia la vida infernal, porque en la naturaleza no hay nada estático. Lo que no está ascendiendo está descendiendo. Así es que nosotros, a pesar de haber descendido, todavía tenemos con qué revertir el proceso y comenzar a ascender. Por eso es que existen estas enseñanzas. Por eso es que existen los mensajeros de lo alto. Aquellos que nos enseñan los métodos, los códigos para regenerarnos. Todas las enseñanzas de los maestros de la humanidad han sido códigos para delincuentes. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvimos delincuentes. Desde la tercera raza humana nos volvimos delincuentes. No debemos olvidar que en el amanecer de la vida, cuando Adán y Eva vivían en un solo cuerpo, no había ningún conflicto en el proceso ascendente. Aquellos seres humanos hermafroditas de la raza polar eran verdaderamente semidioses. Pero después tenían que pasar por la gran prueba, por la prueba del relacionamiento de los sexos opuestos. Y ese proceso comenzó con una civilización llamada la civilización Lemur, donde Adán y Eva vivían en cuerpos separados. Así es que en la raza Lemur, en la cultura Lemur, en la humanidad del continente Lemur, comenzó la debacle, la caída, el descenso, por causa del famoso pecado original, heredado de nuestros primeros padres. ¿Acaso estamos condenados a vivir eso eternamente, indefinidamente? El avatar de la nueva era de Acuario nos despertó a la realidad de que no tenemos ninguna obligación de seguir viviendo con el famoso pecado original. Así es que concluyó la raza Lemur y surgió la raza Atlante. Concluyó la raza Atlante y surgió la raza Aria, que también va a concluir. Y va a surgir la raza color canela, la sexta raza, donde los seres humanos ya no podrán matarse más, ni odiarse más, ni destruirse más, sino que vivirán en función de la ley divina. Y la base fundamental de la ley divina que imperará en la sexta raza será el amor. De modo que en esa época venidera, todos los seres humanos vivirán en función del amor. Algo desconocido totalmente para esta quinta raza. Totalmente desconocido, ese elemento universal llamado el amor. Cuando vemos los planetas llenos de vida, de actividad, de luz, debemos comprender que esa es la función del amor, que viene de esos organismos divinos llamados soles.
Por ahí los filósofos y religiosos actuales se hacen la burla de los antiguos que adoraban al sol y que tenían al sol como la principal divinidad. Prefieren estar pensando en un Dios imaginario que está por algún lado. Lo imaginan así como un barbudito que usa su peine en el bolsillo para peinarse su barba. No hay ningún Dios fuera de aquel que nos da la vida. ¿Qué sería de nosotros si la energía solar dejara, digamos, por un minuto de llegar a nuestra vida? ¿Qué pasaría con el planeta si el sol deja de sustentarlo con su fuerza, con su energía? De modo que esa imagen imaginaria de Dios es algo inexistente. Así es que esos que a sí mismos se dicen ateos no están odiando a nadie, no están despreciando a nadie, a no ser la imaginación de los otros. De modo que debemos amar y adorar a aquel proporcionador de la vida que se llama Sol. De modo que esa palabrita Dios mirando para arriba, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Y si le atribuimos algunos adjetivos como Dios es bueno, Dios es grande, Dios es verde, Dios es azul, todo eso es, como decíamos, falacia de argumento, vano palabrerío insustancial de charla ambigua. De modo que el sol es el que nos da la vida. El sol es el que ha creado todos los planetas y les ha dado su fuerza y los sostiene. Esas gigantescas moles planetarias, el sol con su fuerza las maneja como burbujas de jabón. ¿Puede haber alguna representación más poderosa de lo divino? De modo que nosotros necesitamos convertirnos en criaturas solares. Debemos abandonar por completo la vida fría y lunar y convertirnos en hijos del sol. Debemos abandonar los hábitos y costumbres que ha implantado en nuestra vida psicológica la fría luna. Eso solo es posible cambiando el estándar de vida llamado hábitos y costumbres. ¿Qué quiere decir hábitos y costumbres? Estamos habituados a enojarnos. Ese es un hábito lunar. Estamos acostumbrados a la mentira. Hay muchas clases de mentiras. Inclusive hay algunos personajes de la religión que dicen que es bueno mentir piadosamente. En mi trabajo sobre mí mismo he llegado a la conclusión que la mentira no es necesaria ni piadosamente ni cruelmente. Absolutamente innecesaria la mentira. Eliminarla es absolutamente necesario. Porque si eliminamos a la mentira, ¿qué es lo que viene en nosotros? ¿Qué es lo que surge en nosotros si dejamos de mentir? Alberto Muñoz. Si dejamos de mentir, viene la verdad. Y la verdad, según Jesucristo, nos hará libres. Nos hará libres. De modo que mientras no hemos eliminado la mentira, no somos libres. Y si no somos libres, ¿qué somos? Esclavos. De modo que todas estas reflexiones
deben inundar constantemente nuestro entendimiento, nuestra comprensión, para que nuestra vida se vuelva diferente, para que nuestra vida se eleve más allá de los malditos hábitos y costumbres. Si quieren que hablemos y esclarezcamos más estas cuestiones, tienen la palabra. Maestro, sobre las razas, una pregunta. Si los sobrevivientes de la Atlántida han sido hombres despiertos, y los que se han salvado de la Atlántida, los que han formado esta raza, y si es que han sido despiertos, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra raza? Que hemos vuelto a caer y degenerar. Después de la caída paradisíaca, en la tercera raza, ya no hubo más gente consciente. Los lemures dejaron la inconsciencia y el pecado original para los atlantes. Y los atlantes nos dejaron la misma herencia. De modo que no eran los atlantes gente elevada. Sí eran mejores que los actuales, pero no eran de un nivel superior. Hablando en términos generales, diríamos que los atlantes heredaron los hábitos y costumbres de los lemures. Así es que fue como una escala descendente. Los lemures fueron mejores que los atlantes y los atlantes fueron mejores que los arios, que somos nosotros. Y lo que se ha ido refinando a través de esos procesos ha sido la maldad. Eso es lo que se ha ido refinando. El refinamiento del mal. Antes las guerras eran con lanzas, flechas, pero el refinamiento de las guerras ha traído como consecuencia las bombas atómicas, donde no se enfrentan dos enemigos con lanzas y flechas, sino que le lanzan una bomba atómica a cualquier región del planeta y hacen desaparecer millones. Entonces ese es el refinamiento del mal, de la guerra, del crimen. Las personas, en vez de haberse vuelto más puras, se han vuelto más perversas y se temen unas a otras. ¿Mentira o verdad? ¿Se temen las gentes unos a otros? Sí, se temen. Así pues que los lemures no eran los grandes personajes de la historia. Inclusive tenían una reina que la alimentaban succionando los jugos del sistema glandular. Eso le inyectaban a una reina que creo que vivió 500 años. Eso aconteció en la cultura atlante. Así pues que nosotros, los arios, heredamos de los atlantes todo lo malo y lo hemos refinado aún más. La cuestión con los atlantes es si existieron o no existieron. Eso es lo que parece más misterioso en la vida de la raza atlante. ¿Existieron o no existieron? Y es claro que en la escala de la creación del planeta sí existieron. Así como en una sola humanidad existen muchas y muchas, ¿cómo es lo que acontece después? Muchas y muchas generaciones. Eso quería decir, generaciones. Entonces vemos que cada generación es peor que la otra.
De modo que lo que necesitamos con suma urgencia es la transformación del ser, especialmente porque ya hemos llegado al fin del ciclo de esta humanidad. ¿Y qué nos indica eso? ¿Por qué sabemos que es el fin del ciclo? Porque el nivel de la involución se ha vuelto ya demasiado grande. Y como les decía, todos le temen a todos. Digamos, en el nivel de los países, ¿cuáles son los más avanzados? ¿Cuáles son los llamados primermundistas? ¿Cuáles son? ¿Aquellos que producen mucho alimento para repartir a todos los demás? ¿Aquellos que entregan buenos medicamentos para toda la humanidad? Los países primermundistas son los más armados. Esos son los primermundistas. Y como son los más armados, los otros les temen. Así pues que no podemos atenernos a las culturas de los primermundistas. Necesitamos es desarrollar nuestra propia cultura personal, nuestra propia conciencia personal, para poder ascender en la escala de los valores universales. ¿Has entendido? ¿Alguna otra pregunta? Diga. Maestro, quiero decirle, nosotros somos prácticamente los que hemos sido atlantas, lemures, etcétera, ¿no? Puesto que vivimos y volvemos a nacer y volvemos a nacer. No te olvides que todos los procesos involutivos eliminan a una gran cantidad de seres humanos que ya no vuelven a la rueda de los muertes y nacimientos. De modo que no somos siempre los mismos. Siempre surgen nuevas generaciones humanas. Entonces no es que nosotros mismos hayamos sido los que, por ejemplo, hemos tenido la caída paradisíaca. Lo hemos heredado. La forma, el comportamiento de las relaciones íntimas del hombre y de la mujer, lo hemos heredado de nuestros primeros padres. Pero como les decía, no tenemos la obligación de tomar esa herencia. Podemos tomar la herencia de los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tomar la herencia de los dioses? ¿Quién es el que toma la herencia? ¿El padre o el hijo? Entonces, ¿por qué podemos tomar la herencia de los dioses? Por ser hijo de los dioses. No tenemos que tomar la herencia del diablo, ¿verdad?